Hola a todos, gracias por acompañarnos en este video. Hoy hablaremos de una pérdida que ha sacudido profundamente al mundo de Broadway y a la comunidad artística internacional. Una historia marcada por el talento, el amor y una despedida que nadie esperaba. La noticia cayó como un rayo en pleno silencio. El fallecimiento de Brett Shuford, un actor querido, respetado y admirado, dejó a Broadway en estado de shock. Durante años, su nombre estuvo ligado a grandes producciones teatrales, a personajes memorables, y a una energía en el escenario que muchos describían como imposible de ignorar. Pero detrás de los aplausos y las luces, se libraba una batalla silenciosa que muy pocos conocían. Gracias por ver este video y suscribirte al canal para apoyarnos y darnos fuerzas para seguir creando contenido de calidad para ti. La confirmación de su muerte no llegó a través de un comunicado oficial ni de un gran medio en primer lugar, sino desde el lugar más íntimo posible, una publicación cargada de dolor escrita por su esposo, Steven Hanna. En ese mensaje, Steven no solo anunciaba la pérdida del hombre con el que compartió su vida, sino también la partida de un padre amoroso, de un compañero incondicional y de una figura central en su familia. Brett Shuford falleció a los 46 años, rodeado de amor, acompañado por quienes estuvieron a su lado hasta el último segundo. La reacción no se hizo esperar. En cuestión de minutos, actores, actrices, así compañeros de escenario y seguidores, comenzaron a inundar las redes con mensajes de incredulidad y tristeza. Muchos confesaban no saber que Brett estaba gravemente enfermo. Otros recordaban anécdotas, ensayos interminables, risas entre bastidores y momentos en los que su presencia iluminaba incluso los días más difíciles. La sensación era compartida. Se había ido alguien demasiado pronto, alguien que aún tenía mucho por dar. En este punto surge una pregunta inevitable: ¿cómo una figura tan activa, tan llena de vida y proyectos, desapareció de forma tan repentina? Para entender la magnitud de esta pérdida, y lo que realmente ocurrió, es necesario retroceder, reconstruir su camino, su carrera, y los últimos meses de una lucha que permaneció lejos del ojo público. Para comprender quién era realmente Brett Shuford, hay que mirar más allá del titular que anunció su muerte. Mucho antes de que su nombre apareciera en los obituarios y en los mensajes de despedida, Brett ya había construido una trayectoria sólida en uno de los escenarios más exigentes del mundo, Broadway. No llegó por casualidad ni por golpe de suerte, llegó a base de disciplina, perseverancia y un talento que se fue puliendo con los años. Su debut en Broadway se produjo con Beauty and the Beast, una producción que para muchos actores representa un sueño inalcanzable. Para Brett fue el inicio de una relación profunda con el teatro musical, un espacio donde encontró su verdadera voz artística. Quienes trabajaron con él recuerdan a un profesional meticuloso, siempre dispuesto a repetir una escena hasta encontrar la emoción exacta, sin importar el cansancio o las horas acumuladas. El gran salto en visibilidad llegó con su participación en The Little Mermaid, y más tarde en Wicked, dos títulos icónicos que marcaron generaciones enteras de espectadores. En estos montajes, Brett no solo cumplía con su papel, sino que aportaba una energía particular que lo convertía en un elemento indispensable del elenco. No buscaba ser la estrella principal, pero terminaba siéndolo en los recuerdos de quienes lo veían noche tras noche desde la platea. Paralelamente a su carrera en los escenarios, Brett comenzó a explorar el mundo de la televisión y el cine. Apareció en producciones como Only Murders in the Building, una serie de gran impacto mediático, así como en The Wolf of Wall Street, una de las películas más comentadas de la última década. Bien formó parte de All My Children, una experiencia que le permitió conectar con una audiencia completamente distinta a la del teatro. A diferencia de otros actores que persiguen la fama a toda costa, Brett mantenía una relación sana y distante con la celebridad. Prefería hablar del proceso creativo, del trabajo en equipo y de la responsabilidad que sentía cada vez que subía a un escenario. Para él, actuar no era solo interpretar un papel, era contar historias que podían acompañar a alguien en un momento difícil de su vida. Sin embargo, mientras su carrera avanzaba y su nombre ganaba respeto dentro de la industria, su vida personal comenzaba a ocupar un lugar cada vez más importante.
El escenario seguía siendo su hogar, pero fuera de él, estaba construyendo algo aún más significativo, una familia, un refugio y una razón poderosa para seguir adelante incluso cuando el cuerpo empezaba a dar señales de agotamiento. Fuera de los reflectores y lejos del ruido de los aplausos, la vida de Brett Shuford encontraba su verdadero equilibrio en el hogar que construyó junto a su esposo, Steven Hanna. Su relación no era un simple detalle biográfico, era el pilar sobre el que se sostenía todo lo demás. Quienes los conocían hablaban de una pareja profundamente unida, marcada por la complicidad, el humor cotidiano y una lealtad inquebrantable, incluso en los momentos más difíciles. Steven no solo fue su compañero de vida, también fue su mayor apoyo profesional. Acompañó a Brett en audiciones, estrenos y giras, pero sobre todo estuvo presente cuando las luces se apagaban y quedaban las dudas, el cansancio y la presión constante de una industria que no siempre perdona el error. Juntos formaron una familia que rompía estereotipos sin necesidad de discursos, simplemente viviendo con honestidad y amor. La llegada de su hijo, Son Maverick, transformó por completo la perspectiva de Brett. Convertirse en padre fue, según quienes estuvieron cerca, el papel más importante de su vida. A partir de ese momento, cada decisión profesional, cada contrato y cada proyecto pasaban por un filtro distinto, el tiempo y la calidad de vida junto a su familia. Brett hablaba con orgullo de la paternidad, y no ocultaba la emoción al describir los pequeños rituales diarios que compartía con su hijo. A diferencia de muchas figuras públicas, Brett y Steven optaron por una exposición moderada de su vida privada. Compartían momentos reales, sin artificios, mostrando una familia auténtica, con rutinas normales y desafíos comunes. Esa naturalidad fue precisamente lo que generó una conexión tan fuerte con quienes los seguían, no desde la admiración distante, sino desde la identificación humana. Con el paso del tiempo, Brett empezó a priorizar el bienestar emocional sobre la ambición profesional. No rechazó el trabajo, pero aprendió a elegirlo. Quería estar presente, ver crecer a su hijo, acompañar a su esposo y construir recuerdos que no dependieran de un escenario. Nadie imaginaba entonces que esa necesidad de cercanía y calma estaba anticipando una etapa mucho más dura. Detrás de esa vida familiar, aparentemente estable, comenzaban a aparecer señales que solo el círculo más íntimo percibía: cansancio persistente, ausencias justificadas, silencios prolongados. Brett seguía sonriendo, seguía trabajando, seguía siendo el mismo de siempre, pero algo estaba cambiando. Lo que parecía una simple pausa en su ritmo habitual era, en realidad, el inicio de una batalla que marcaría el capítulo más doloroso de su historia. La enfermedad llegó a la vida de Brett Shuford de forma silenciosa, sin anuncios dramáticos ni señales evidentes para el público. Durante meses, los síntomas se confundieron con el agotamiento normal de un actor acostumbrado a largas jornadas, ensayos exigentes y viajes constantes. Sin embargo, lo que su cuerpo estaba enfrentando era mucho más grave de lo que cualquiera podía imaginar. El diagnóstico fue devastador. Brett padecía hemofagocítica linfohistiocytosis, una enfermedad extremadamente rara y agresiva del sistema inmunológico, junto con un linfoma de células T, un tipo de cáncer que ataca directamente a los glóbulos blancos. Se trata de condiciones complejas, difíciles de detectar a tiempo, y con tratamientos intensivos que exigen una fortaleza física y mental fuera de lo común. A pesar de la gravedad del diagnóstico, Brett decidió mantener esta batalla en el ámbito privado. No hubo comunicados públicos ni pedidos de atención. Continuó con su vida en la medida de lo posible, aferrándose a la rutina, al trabajo y, sobre todo, a su familia. Para Steven Hanna, esos meses fueron una prueba constante de resistencia emocional, acompañando a su esposo en hospitales, tratamientos y momentos de incertidumbre absoluta. El deterioro fue progresivo. Hubo días buenos que alimentaban la esperanza y otros en los que la realidad se imponía con crudeza. Aún así, quienes pudieron visitarlo recuerdan a un Brett sereno, agradecido y consciente del amor que lo rodeaba. Nunca perdió la calidez ni la preocupación por los demás, incluso cuando su propio cuerpo estaba al límite. La decisión de no hacer pública su enfermedad
sorprendió a muchos después de su fallecimiento, pero para quienes lo conocían fue coherente con su manera de entender la vida. Brett no quería ser recordado como una víctima, sino como un artista, un esposo y un padre. Prefirió que su legado estuviera ligado a su trabajo y a los momentos compartidos, no al sufrimiento. Finalmente, el desenlace llegó de madrugada, en un entorno íntimo, rodeado de su familia. Su partida no fue ruidosa, no hubo espectáculo ni dramatismo, solo silencio, amor y despedida. La noticia, sin embargo, sacudió con fuerza al mundo exterior. Nadie estaba preparado para aceptar que aquella sonrisa, tan presente en los escenarios, se había apagado para siempre. La noticia del fallecimiento de Brett Shuford se propagó rápidamente, desatando una ola de conmoción que trascendió. En cuestión de horas, las redes sociales se llenaron de mensajes de despedida, recuerdos compartidos y expresiones de incredulidad. Para muchos, la sorpresa fue tan profunda como el dolor. Nadie sabía que Brett estaba enfrentando una enfermedad tan grave. Actores, actrices, directores y técnicos que habían trabajado con él coincidían en un mismo punto. Brett no era solo un talento sobre el escenario, era una presencia humana excepcional. Se repetía una frase una y otra vez, siempre tenía tiempo para los demás. No importaba si se trataba de una figura consagrada o de un actor debutante, Brett trataba a todos con el mismo respeto y cercanía. Entre los mensajes más comentados se encontró el de Busy Phillips, quien expresó públicamente su tristeza y solidaridad con Steven Hanna y su familia. Sus palabras resonaron porque reflejaban el sentimiento colectivo de pérdida, no solo de un artista, sino de alguien que había aportado luz y alegría a quienes lo rodeaban. A partir de ahí, otros nombres conocidos se sumaron, confirmando el impacto real que Brett había tenido dentro y fuera del escenario. Los teatros comenzaron a rendir homenaje de maneras silenciosas, pero profundamente simbólicas. Luces apagadas, minutos de silencio y dedicatorias improvisadas, se convirtieron en gestos espontáneos de respeto. Para la comunidad teatral, estas tradiciones no son simples formalidades, son formas de despedir a quienes entregaron su vida al arte escénico. El público también jugó un papel central en este duelo colectivo. Seguidores que lo habían visto actuar años atrás, compartían recuerdos personales, describiendo cómo una función específica, una canción o incluso una mirada desde el escenario había dejado huella en sus vidas. Ese tipo de impacto, invisible, en cifras o premios, define el verdadero alcance de un artista. Mientras el dolor se extendía, surgía una reflexión inevitable sobre la fragilidad de la vida y el ritmo implacable de la industria del entretenimiento. La historia de Brett Shuford puso en evidencia cuánto puede esconderse detrás de una sonrisa profesional, y cuántas batallas se libran lejos de las cámaras. Su ausencia dejó un vacío profundo, pero también una conversación abierta que ya no podía ser ignorada. La historia de Brett Shuford no se cierra con la noticia de su muerte, sino con el legado silencioso que dejó en quienes compartieron su camino. Más allá de los escenarios, los aplausos y los créditos en una pantalla, su verdadera huella permanece en las vidas que tocó, en los vínculos que construyó, y en la forma honesta con la que enfrentó cada etapa de su existencia. Para Steven Hanna y su hijo Son Maverick, comienza ahora un proceso distinto, el de aprender a vivir con la ausencia, sin borrar la memoria. El mensaje de despedida publicado por Steven no fue solo un anuncio, fue una declaración de amor y de continuidad. En medio del dolor, dejó claro que el orgullo por Brett no desaparece, que su presencia seguirá guiando cada paso que den como familia. En la comunidad artística, el nombre de Brett Shuford se suma a la lista de talentos que partieron demasiado pronto. Sin embargo, su caso tiene una particularidad, obligó a muchos a mirar más allá del éxito visible, y a reconocer el valor del cuidado, del silencio y de la humanidad en un entorno que suele exigir fortaleza constante. Su decisión de vivir su enfermedad en privado, abrió un debate sobre los límites entre la vida pública y la intimidad personal. El impacto de su historia también alcanza a quienes lo siguieron desde la distancia.
Para el público, Brett representa a esos artistas que no siempre ocupan los titulares, pero que sostienen el corazón de una industria entera. Su trabajo en Broadway, en televisión y en cine queda como testimonio de una carrera construida con pasión y respeto. Hoy, su ausencia se siente en los teatros, en los ensayos, en los camerinos donde alguna vez resonó su risa. Pero su esencia permanece en cada recuerdo compartido, en cada mensaje de gratitud, y en cada espectador que, sin saberlo, encontró consuelo o inspiración a través de su trabajo. Así se despide Brett Shuford, no como una cifra, ni como una noticia pasajera, sino como un ser humano completo, un artista entregado, y un padre y esposo profundamente amado. Su historia nos recuerda que incluso las luces más brillantes pueden apagarse en silencio, pero su reflejo puede seguir iluminando mucho después.